Visión compartimos con ustedes una jornada interesante para sacar conclusiones, me parece. Y vamos a seguir haciendo el camino de las conclusiones en la mañana de hoy, porque vamos a conversar con un eslabón muy importante de toda la cadena productiva y comercial que históricamente estuvo vinculada con la exportación y que vamos a ver si fue convidado de piedra esta semana a partir de las resoluciones que nosotros comentamos, la resolución 60, y que fue publicada en el boletín oficial pensando en las declaraciones juradas de venta de carne al exterior. Por eso el contacto es con el ingeniero agrónomo Fernando Herrera, que es el director de APEA. ¿Saben lo que es APEA? Seguro que sí, ¿no? Seguro, es una asociación ya muy instalada en el negocio ganadero desde hace muchos años. APE es la Asociación de Productores Exportadores Argentinos que no tienen frigorífico propio, pero que vienen haciendo hace tiempo negocio con el mercado externo. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Buen día, Silvio, ¿cómo estás? Me agarraste tomando mate. Pero me parece muy bien, yo voy a hacer lo mismo, si vos me permitís, vamos a compartir el mate a la distancia como corresponde en esta circunstancia de pandemia. Fernando, bueno, el tema me parece que está planteado ya con el título. APEA es noticia a partir de la resolución publicada esta semana, donde aquellos exportadores que no tienen plantas frigoríficas parcialmente fueron señalados. No lo digo por ustedes concretamente, pero todo apunta a que hay cierta, no digo animosidad, cierta visibilidad en que muchos exportadores estaban haciendo el famoso rulo y por eso le piden más exigencias en materias burocráticas para exportar. ¿Cómo les cae esto a ustedes? Bueno, te comento nuestra postura o nuestra visión respecto a esta nueva resolución. Entiendo que estás hablando de la resolución 60, Exacto, sí. que, claro, que pide una serie de informaciones a los que denomina exportadores sin planta. A ver, el principio o los considerandos dicen que es para evitar la evasión o detectar maniobras en el negocio de exportaciones de carne, como subfacturaciones o el no ingreso de divisas o algún otro tipo de cuestión. Y eso, por supuesto, que está bien que se controle, que se detecte y que los que son evasores, bueno, tengan las consecuencias que corresponden. Quiero aclarar esto para que no quede como que APEA está en contra de una resolución que apunta a transparentar el mercado. Ahora, dicho esto, la división que se hace entre exportadores sin planta y exportadores con planta, y cuando no le pide a los exportadores con planta la información, daría a entender que las sospechas se ponen sobre los exportadores sin planta. Y es una cuestión que nuestro entender, y así se lo comentamos a la gente del Ministerio, no nos parece, digamos, que sea del todo justa, porque engloba a distintas categorías de operadores bajo un mismo paraguas o bajo una misma sospecha en este caso. En el caso de APEA, si bien somos exportadores sin planta, hay grupos de productores que están trabajando hace más de 25 años, que faenan en 2 o 3 frigoríficos. Y además hay una cuestión que es muy fácil de entender y que es muy clara para digamos, darle más claridad a lo que estoy planteando. En el caso de los grupos de productores, cada vez que hacemos un embarque Hilton, que es nuestro principal negocio, no solamente tenemos que presentar los permisos de embarque, los certificados sanitarios y toda la documentación que se le exige a cualquier exportador, sino que además tenemos que presentar los romaneos de faena, es decir, con qué haciendas se hicieron los cortes que vamos a exportar, y a su vez tenemos que presentar cartas con firma certificada de esos productores, indicando que ellos quieren participar en el proyecto y que son parte del proyecto de exportación de carne. Con lo cual, queda clarísimo que acá estamos totalmente regulados, controlados bajo la lupa, e inclusive para acceder a la cuota Hilton, no es que uno va y pide un tonelaje, sino que hay que hacer una presentación, participar de un concurso con diferentes requisitos, donde tiene que estar clarísimo quién es la sociedad, quiénes la integran, cómo se va a exportar, bajo qué figura, en qué frigoríficos, carta del frigorífico autorizándonos. Es decir, no quiero aburrirte, Silvio, pero está clarísimo que esta operatoria está muy lejos
de ser operadores fantasma, como se los denomina, o los que hacen el rulo. Entonces, nuestra primera reflexión es, bueno, nos sorprende de alguna forma que estemos englobados bajo una misma resolución, siendo que no somos lo mismo. Dicho esto, aclaro también que para nosotros no hay ningún inconveniente en presentar la documentación y lo vamos a hacer. O sea, vamos a cumplir con las normas de presentar los extractos bancarios, la nómina de empleados en el caso que corresponda. Es decir, todos los requisitos que nos piden los negocios hechos en los últimos 6 meses los tenemos. Es un engorro hacerlo, pero lo vamos a presentar. A eso iba. ¿En qué medida limita, por lo menos en lo inmediato, en el hoy, en el mañana, el trabajo de ustedes, esta serie de requisitoria que a partir de ahora van a tener que cumplir y documentar? ¿Los saca momentáneamente de la cancha? ¿Les dilata algún que otro embarque que tenían pautado para las próximas horas o no necesariamente, Fernando? No, yo entiendo que no. Después, si tenés tiempo y ganas, podemos hablar de la otra resolución, de la conjunta número 3, bueno, que tiene otros alcances y otras dificultades. Pero redondeando lo que te comentaba sobre esta resolución, digamos, nosotros no tenemos inconveniente en presentar toda la documentación y lo vamos a hacer. Y tal vez el único punto que nos parece un tanto dificultoso, complicado, riesgoso, es aquel que nos pide que se informe el programa de trabajo para el próximo año. Eso era lo que yo Es decir, planteaba el otro día con mucho fervor, porque me parece que es un poco engorroso, sobre todo en un contexto de pandemia donde hay tanta volatilidad en el mercado mundial, presentar con seriedad un plan de trabajo a tan largo plazo. Hoy un año de plazo, un año vista en este contexto mundial, me parece que es casi como una cuestión de quimera. Silvio, mira, salgamos un segundo del negocio de exportación de carne. Yo tengo una pregunta. ¿Algún argentino sabe lo que va a hacer con su actividad en el próximo año? En el próximo mes tal vez no sepa. En la próxima semana, te diría yo, porque estamos asistiendo bueno, a los cambios que se producen con toda lógica por el avance de la pandemia, la vacunación, los cierres. O sea, no me quiero meter en otros temas, pero estamos viendo que todos los días se abren o no los colegios, se abren los gimnasios, los restaurantes hasta cierta hora. Es decir, hay una gran incertidumbre que no es culpa de nadie, es producto de la pandemia. Ahora, en este contexto y en un negocio volátil como es el de la carne, que me pidan que yo diga lo que voy a hacer el próximo año, me parece medio utópico. Pero a su vez, y acá ya es una lectura particular, también puede generar un riesgo, porque si uno dice que va a exportar una determinada cantidad, o sea, uno lo presenta en este momento, hace su plan, y pongamos un ejemplo, decimos que vamos a exportar 1000 toneladas, que es lo que nos parece hoy, 22 de abril del 2021. Ahora, ¿qué pasa si llegado el momento, dentro de un año, algún funcionario nos dice, ustedes plantearon exportar 1000 toneladas, pero exportaron 300, y por lo tanto, ahora van a tener un cupo, o ahora van a tener una determinada sanción, o algo, no sé, lo que se les ocurre. Y viceversa. ¿Qué pasa si el negocio vuelve a sus carriles normales y la pandemia del mundo se va paliando? Y en vez de exportar 1000 toneladas, queremos exportar 1200, 1300 o 1500. Y algún funcionario también nos dice, no, vos dijiste que ibas a exportar 1000, tenés cupo Ya para está 1000. cubierto tu cupo, claro. Claro, Se a puede ver, interpretar de esa manera también, sí. digamos, no es que dice eso la resolución, pero como estamos, digamos, en un contexto donde ya en el pasado algunas resoluciones se fueron utilizando con diversos fines, a mí me preocupa que en un momento, insisto, de tanta incertidumbre, me pida el Estado que yo diga lo que voy a hacer, a dónde voy a vender, a qué precios y qué cantidades. Eso me parece que es preocupante y te diría que es muy difícil para cualquier operador, bueno o malo, contestar esa consulta. En esto suscribo y coincido plenamente. Para mí es de los puntos de la resolución 60 el que más me hace ruido. ¿Te tomás un matecito más? ¿Me permitís una pausa de un minuto? Y hablamos, si te parece, de la resolución conjunta 3 y qué implicancias tiene para ustedes, entre otras cuestiones que me quedan pendientes, ¿puede ser? Dale, dale, perfecto. Seguimos conversando en la mañana de Mercado Visión con el ingeniero Fernando Herrera. Ya estamos. El ingeniero Fernando Herrera, director de APEA, está charlando con nosotros en esta mañana de Mercado Visión. Fernando, bueno, quedaba pendiente poder hablar de la resolución conjunta 3, ¿cómo los alcanza a ustedes en este caso?
Bueno, la resolución conjunta 3 ya no distingue entre exportadores con o sin planta, sino que es transversal a todos. O sea, todos los exportadores van a tener que informar o, digamos, cumplir con esta resolución. Básicamente es un nuevo registro, es una declaración jurada de exportaciones de carne que todavía no está reglamentada y no están los alcances, con lo cual todavía no se puede opinar en profundidad porque no sabemos cómo se va a ejecutar. Y yo agregaría, porque viste, en estos momentos están, como te imaginarás, todo el sector muy convulsionado, mucha preocupación, muchos rumores, muchos comentarios, algunos ciertos y otros no tanto. Es decir, todo esto se presta a interpretaciones. Entonces, lo que yo quiero, digamos, comparto, es que las resoluciones en sí mismas no son ni buenas ni malas, no hacen daño. Lo que puede hacer daño es la aplicación que se le dé a esa resolución. ¿Cómo Es se decir, utiliza esa herramienta, decís vos? exactamente, eso es lo que te quiero decir. Digamos, no quiero hablar de los ROEs porque ya es una historia pasada, pero cuando tuvimos los ROEs se crearon y nos informaron, y yo participé en la reunión donde se lanzaron, con fines estadísticos para tener información que se estaba dispersa entre aduana y otros organismos como el SENASA en un solo lugar. Y así nos lo presentaron, y lo digo porque yo estuve, te repito, en esa reunión. Ahora después, todos sabemos cómo se utilizaron y las consecuencias que trajeron. Entonces, me parece que antes de opinar sobre esta resolución, yo quisiera ver cómo se reglamenta, cómo se implementa y los alcances que tiene y las consecuencias. Y si realmente se la utiliza para restringir las exportaciones, nos vamos a dar cuenta enseguida. Y la próxima vez que me llames, espero que no pase eso, te contaré que no podemos exportar por culpa de la resolución conjunta número 3. Y si no pasa eso, te diré alegremente que, bueno, nos siguen cargando de trabajo, tenemos que seguir informando cosas, pero bueno, seguimos exportando. O sea, yo no quiero abrir un juicio antes de que pasen las cosas, pero bueno, vivo en el mundo y sé las inquietudes y los problemas y las preocupaciones que le generan a todos los actores de la cadena. Fernando, y te hago la última. Ustedes exportan básicamente cuota Hilton. Hay toda una argumentación de que a partir de que muchos establecimientos pecuarios en los últimos días han salido de la posibilidad de exportar Hilton porque no venían cumpliendo con los protocolos, se dice que Argentina no va a cumplir lamentablemente con el cupo asignado de casi 30.000 toneladas. ¿Qué pasa con ustedes específicamente sobre lo que tienen asignado como cuota Hilton? ¿Lo van a poder cumplir? Nosotros a la fecha venimos con un cumplimiento un poco superior a la industria. Tenemos, según el último registro, cerca del 78% del volumen y la industria venía con el 74%. O sea, bueno, venimos en orden parecido. Ahora, viendo el ritmo de embarques de las últimas semanas, que sumado a lo que vos comentás de la salida de campos, tenemos que tener en cuenta que también la incertidumbre que hay en algunos países de Europa, me parece o me hacen pensar que va a ser difícil llegar como país al 100%. Digamos, no quiero hacer futurismo, pero un poco tomando las semanas que quedan y cómo está el negocio en este momento, por decirte un número, calculo que llegaremos hasta el 90%. Y Ojalá que me equivoque y que se pueda cumplir todo. ojalá, ojalá Dios quiera. Y la última, ¿cuánto está convalidando Europa por cuota Hilton, por la tonelada de cuota Hilton, teniendo en cuenta también la volatilidad que ha tenido el precio en los últimos meses también? Los últimos embarques, podríamos hablar de un promedio de $9.500 la tonelada para los 3 cortes del Rampal Loin. Ese es un valor de referencia. Algunos venden un poco menos, otros un poco más, pero sería un valor promedio para este momento. Gracias por tu buena predisposición, como siempre, Fernando. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias Pablo, Silvio, perdón, por llamarme y por tener la oportunidad de aclarar estas cosas que bueno, ojalá que no pase nada y que sea una anécdota. Un abrazo y nos estamos viendo. Fernando Herrera, director de APEA, de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos.